Pero no se sabe que era un tipo cordial y conciliador más que violento, más que el violento Pancho Villa. Pues probablemente en guerra, sí. Era yo creo que menos violento a nivel personal que Villa. Sí. Pero sí tuvo que ejecutar en algunos momentos, incluso, por ejemplo, manda a colgar al que había sido su ideólogo, porque él decía, perdono al que roba o al que mata por ciertas circunstancias, pero no al que traiciona. Entonces sí era absolutamente duro para quien suponía que lo había traicionado o estaba por traicionarlo. Y curiosamente va a caer redondito con Guajardo, que le dice que ya no quiere estar con Carranza, que le va mal por allá, que hay hombres, caballos y municiones, y Zapata redondito acepta. Pero él había, Otilio Montaño, que era el gran ideólogo de Zapata, uno de ellos que le ayuda a redactar el plan de Ayala, lo va a colgar allá por 1915 o 16, sospechando traición. Sí. O, por ejemplo, mata al papá de Pascual Orozco, cuando Orozco, acuérdense que después de la caída de Madero, Pascual Orozco, que había sido de los primeros revolucionarios maderistas, se une a Huerta y entonces mandan a su papá a que hable con Zapata para ver si se quiere unir a Huerta. Y lo que hace Zapata es fusilarlo y devolverlo en un cajón por traidor. Sí. Uy, ¿y fue idea de Guajardo traicionarlo y matarlo? El plan sí, pero tenía la autorización de Carranza y de Pablo González para hacerlo. Entonces ese que alabamos, Venustiano Carranzas, ¿se ejecutó al más famoso de nuestros héroes? Pues claro, creo que le encargó a Pablo González a resolver el problema. Y Pablo González sí, pero le dijo, era un asesino. Y ahí sí, pues, quedaba implícito, pues. Le dijo a González, oye, traigo una piedra en el zapato. Y necesito quitármela, hazle como puedas. Ya, evidentemente no hay una carta donde diga Carranza, oye, consiga un oficial que le ponga una emboscada a Zapata y lo traicione. Pero, como dice Mario, iba implícito en la necesidad de acabar con Zapata. ¿Y entonces por qué Venus ocupa un lugar importante también? Pues porque vence a Huerta, pues porque debe ocupar un lugar. Él encabeza la revolución contra Huerta y es vencedor y crea todos lo que llevó al establecimiento de la Constitución del 17. Por eso es el triunfador, un héroe a la altura de Madero. Pues. Me gusta más la respuesta de Alejandro, fíjate, porque es el triunfador. ¿Por qué? Es el triunfador. Sí, es el triunfador. Finalmente no es el triunfador. El triunfador es Obregón. Pero no le quita ni le rebaja nada a los méritos de Carranza. No. Sin él hubiera seguido Huerta hasta yo 15 días no sé si el triunfador sea Obregón o el que lo disfrutó, los frutos. Es que más que el triunfador. En efecto, en batallas fue Obregón. Bueno, pero era un peón cuando ganaba las batallas, ¿no? El otro era un pobre gobernador, no hacía nada. Era la cabeza. Pero es el militar más efectivo contra. Bueno, por el ejército que también traía. Pues, bueno, los otros estaban faltos. Él lo integra. De armas. No, pero yo ahí sí creo que pone las bases Carranza de lo que va a disfrutar luego Obregón. Sí. El problema de Carranza es que se engolosinó y en 1920, en vez de dejarle, digamos, democráticamente el poder a Obregón, decidió poner un candidato que nadie conocía, totalmente un ningunito, como dirían, y eso le va a costar la vida. Y de ahí viene ya el periodo de Obregón y Calles. Pero, digamos, el que consolida el triunfo de la revolución, le da forma a través de la Constitución, se trae las banderas de otros grupos revolucionarios que solos no hubieran podido, como Zapata, y digamos, ingresa a ese gran corpus que es la Constitución, es Carranza. Y sí, claro que es el gran triunfador de esta parte que empieza en 1910 y que podemos decir que termina en 1917 con la codificación de las demandas de la revolución. Faltarán todavía años de luchas, de rebeliones y todo, pero digamos que ya finalmente la Constitución sí consagra
por lo que luchó Madero, por lo que luchó Zapata, por lo que lucharon los Magón. O sea, sí tiene mucho de lo que le había dado origen a la Revolución Mexicana. Se comió a los grupos pequeños y absorbió lo que valía la pena. Sí, porque era el que tenía la visión de Estado. Eso es algo que nunca tuvo Zapata y nunca tuvo Villa. Sí tenía una visión más amplia de lo que debía ser el Estado. Sí, claro. Por la educación, por todo lo demás. Y porque era un político que había sido senador, que había sido gobernador, que había convivido con gente del porfiriato muy de cerca. Claro que tenía toda esa experiencia, cosa que no tenían Zapata ni Villa. Eran gente del pueblo, con otra visión. Y qué curioso, yo cuando era chico, ya no sé, pero cuando era chico sí la gente grande decía en la noche, ahí anda Zapata. Sí, va cabalgando por quién sabe dónde, y te platicaban historias de que estaba vivo, muchas. Dicen que se le ve cabalgando en el As de Oros, que es el caballo que le regala Guajardo, como para, digamos, garantizarle que es de confianza y todo, y dicen que se ve ahí cabalgando. O dicen, como el chiste, ¿no? Ahí viene Zapata, no, vine a pie. En mi caballo, dice. Bueno, se puede visitar la hacienda donde termina su vida. Sí, se puede visitar. Ahorita es el museo, me parece que de la Reforma Agraria, pero sí vale la pena, es una visita. Lo restauraron bien el edificio de la antigua hacienda de Chinameca. Se puede visitar en Nenecuilco, que todavía está lo típico como en México, ¿no? Las paredes destruidas de lo que fue la hacienda más bien la casa de Anenecuilco, donde nació. Y también Tlaltizapán, que es donde tuvo, esa es la ruta de la Revolución del Sur, toda la recorres en mediodía. Y Tlaltizapán, que es donde estuvo el cuartel general, nada más que ahí no sé si ya abrieron el museo, porque también quedó muy dañado del temblor del 2017. Entonces serían los 3 lugares. Chinameca, donde muere. ¿Dónde empiezo? Si entras por Cuautla, sería primero... Cuautla es Anenecuilco. ¿Dónde nació? Sí, luego Tlaltizapán, donde tuvo el gran cuartel general. Y luego Chinameca. Oye, ahí en Cuautla, poco antes, uno va para Anenecuilco, a mano izquierda están las ruinas de un enorme ingenio que fue destruido en la Revolución, precisamente. Pero se mantienen las ruinas de todo, la estructura de basalto, de piedra y el chacuaco, pero es un vestigio. No ha sido, ni siquiera ha sido tratado de reconstruir. Y hay por ahí estatuas varias de él. En Cuautla hay una sobre la carretera que ni ves, en una situación que no sé a quién se le ocurrió ponerla ahí. No, necesitas que te digan, porque no la ves así de pasada. Pues qué curioso, tan joven. Y no se les nota, se veían ya agotados, se veían avejentados, se veían cansados. Si tú ves las fotos, porque hay fotos, muchas fotos de él, es curioso, pero de él se conservan fotos de antes, pues, de que le entrara al relajo, y ahí sí se ve joven, ahí sí se ve brillante, y luego se ve cansado, o a mí esa imagen me da, Alejandro. Es que ahí sí no paró, desde que se levanta en armas en marzo del 11, hasta que lo asesinan, se levanta contra Porfirio, contra Madero, contra Carranza, contra todo mundo. Y hay gente que cree que él combatió al lado de Carranza contra Huerta, y no, era todo el ejército constitucionalista donde estaban Villa, Obregón y todos ellos, y por su lado, digamos, como paralelamente, el ejército libertador del sur de Zapata. Pero nunca, digamos que Zapata nunca firma el plan de Guadalupe del ejército constitucionalista. Entonces eran 2 fuerzas que luchaban por la misma causa, derrocar a Huerta, pero también la causa principal de Zapata era restituir las tierras a los pueblos.
Bueno, una pregunta aparte. ¿Qué te parece la pintura esa donde lo pusieron en tacones, que se exhibió en Palacio de las Bellas Artes y que causó mucho revuelo? Pues mira, para mí son como las modas y mal arte de muy mala calidad, porque verdaderamente era feo. O sea, independientemente de si nos gusta que Zapata en tacones en un caballo, o sea, se veía de mala calidad de los que creen que son pintores y, wow, mira mi pintura, y que te la regalan y luego no sabes dónde guardarla en tu casa. Entonces, para espantar al burgués. y creo que tiene que ver solamente con las modas actuales, ¿no? No, pues Pero en este caso particular, es parecido a los que pusieron a Marilyn Monroe de Virgen de Guadalupe. exactamente. Que causaron un escándalo porque atacaron la exposición. No, pero no estoy hablando del escándalo, Mario, sino la opinión de la obra y si pues es merecía una porquería. estar en el Palacio de las Bellas Artes o como pedía la familia que la destruyeran y que la mandaran por un tubo. Pues, sí, Yo no la destruiría, pero como para estar en Bellas Artes, creo que también hay niveles. Eso estaría en el jardín del arte de alguna delegación, no en Bellas Artes. Pero como hay que ser políticamente correctos, pues le dan su espacio en Bellas Artes. Pero ahí tiene que ver la autoridad. Yo no le veía ninguna calidad en términos de estilo pictográfico, ni nada. ¿Eso daña la imagen del héroe? No creo. No, incluso si supiéramos si fue homosexual, no la daña tampoco, porque esa es una historia histórico y lo que hace, pues de todas maneras, cualquiera personaje, su preferencia sexual, él no nos tendría que importar, sino nos tiene que importar lo que hicieron involucrándose en la historia. Sí. Además, ¿qué? Ese chisme de su relación es un chisme que surge en una novela, la de Zapata, de Pedro Ángel Palou, hace como 15 o 20 años. Y de ahí empezó a correr el rumor de que no hay ninguna prueba. Pero no tendría nada de malo, porque una cosa es su vida personal y otra es su vida como personaje ya dentro de un contexto histórico. No pasa absolutamente nada, así que no debería ni alarmarse la gente, ni por eso que la familia a ver, es una interpretación, me parece que se trataron de subir a lo políticamente correcto de hoy en día, la tolerancia, todo eso, y le resultó bien, y seguro se vendió bien esa obra que es bastante fea. Pues quién sabe si alguien la habrá comprado. Y entonces, ¿la mejor interpretación de Zapata es Marlon Brando? Tampoco. Fíjate que es una buena interpretación, o sea, no está tan mal. Hay una muy buena por ahí de Antonio Aguilar, pero pues no da el tipo. Y yo creo que la peor es la de Alejandro Fernández. Ay, no, esa fue de risa loca. 6:26.